Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Hoy voy a explicar la segunda parte del vídeo sobre argumento de los números complejos. En concreto voy a expandir algunas de las cuestiones que dejé sin explicar con demasiado detalle en el primer vídeo y sobre todo justificaré la conocida igualdad de que el argumento del producto de dos números complejos es la suma de sus argumentos, entendiendo esto desde un punto de vista conjuntista. Vale, voy a recordar los detalles del vídeo anterior. Definí el conjunto U como el formado por aquellos complejos que tenían módulo igual a la unidad, que en el plano de Argand venían a ser los que tenían los afijos sobre una circunferencia con centro en el origen y radio 1. Es esta que he dibujado aquí en color blanco. Bien, visto eso, podía definir en el conjunto de los números complejos sin el cero, que también lo puedo poner así como C asterisco o bien como C menos el cero, definía en este conjunto una relación de equivalencia, módulo U, de la siguiente manera. Decía que dos complejos no nulos, Z y W, estaban relacionados módulo U, si solo si Z por W a la menos 1 pertenecía a U. Vale, de acuerdo con eso, conseguía darme cuenta que el conjunto C asterisco con esa relación de equivalencia daba lugar a un conjunto cociente, obviamente. Un conjunto formado por subconjuntos de los complejos no nulos, ¿vale? Y ese conjunto de clases de equivalencia inducía claramente una partición en el conjunto de los complejos. Los representantes que podía elegir para cada uno de estos Z eran muy sencillos, eran justamente su módulo. Sabía que Z estaba relacionado, módulo U, con el módulo, para la redundancia, de Z. Y obviamente probar esto es muy fácil, porque como veis, Z por Z a la menos 1 módulo pertenece a U, ya que esto equivale a decir que Z está dividido entre el módulo de Z. No olvidemos que estamos hablando de números complejos no nulos, por lo tanto este módulo no es cero y esta división se puede hacer. Si hago el módulo de esto, claramente, ya lo expliqué, daba la unidad, por lo tanto pertenece al conjunto este U mayúscula y sé que Z está relacionado módulo U con su módulo. Por lo tanto, las clases de equivalencia vienen definidas por los módulos de los distintos números complejos. Así que el conjunto de las clases de equivalencia lo puedo determinar de esta manera. Pero gráficamente, ¿qué es? Pues imaginad que tengo un complejo no nulo. Por ejemplo, este, Z. Sé que tiene un determinado módulo, que sería la longitud de este segmento en amarillo. Pues bien, todos aquellos complejos que estén situados sobre esta circunferencia que he marcado aquí en verde tienen el mismo módulo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto pertenecen a esa clase de equivalencia. Obviamente Z estará relacionado módulo U con Z', puesto que Z por Z a la menos 1, o Z' a la menos 1, para ser más exacto, pertenecerá a U. Claro, ya que esto equivale a decir que es Z partido Z' y haciendo el módulo de ese cociente me viene a dar la unidad, ya que ambos módulos son el mismo valor. ¿De acuerdo? Y por tanto, claramente están en la misma clase de equivalencia, Z y Z'. Por lo tanto, las clases de equivalencia, ¿qué son? Son todas estas circunferencias concéntricas que tengo aquí, con centro en el origen y radios iguales a los módulos de Z. Es decir, basta con escoger uno cualquiera de estos, el que sea, para tener un representante de la clase de equivalencia. En particular, podríamos escoger, como veis, pues este de aquí. Voy a llamarle
Z3', que como veis coincide precisamente con el módulo de Z. Es un valor real ya que está en el eje real. Bien, visto eso, también podía hacer lo siguiente. Podía considerar cualquier Z y representarlo como el resultado de multiplicar un valor, en este caso su módulo, por un elemento del conjunto U. Y esta representación sería única. Ese elemento del conjunto U mayúscula obviamente es el propio Z partido el módulo de Z. El valor que cojo, por supuesto, es siempre un complejo no nulo. Esto puede a lo mejor dar alguna confusión, pero es muy sencillo. Imaginad que tengo un W que pertenece pues a la misma clase de equivalencia que este Z que tengo aquí, ¿no? He dicho que el representante es precisamente el módulo de Z y por lo tanto, si os dais cuenta, lo que sé es que ocurre esto, que el módulo de W y el módulo de Z son iguales. W se podría poner como el representante Z por un elemento del conjunto U mayúscula. Bien, pero daos cuenta que en realidad el módulo de Z es el módulo de W. Por lo tanto, ahora el elemento que tengo que poner aquí, al poner el módulo de W para que salga precisamente W, es solamente este. Y esta representación, por la misma construcción que hago, es única. A nivel gráfico ya lo vimos antes. Esto significa que si tengo este Z, que hay aquí, con el radio vector que va desde el origen hasta el afijo de Z, donde corte a el valor a la circunferencia unidad, tengo el cociente Z partido el módulo de Z, justamente. Y para sacar Z no tengo nada más que multiplicar el módulo de Z precisamente por este cociente. ¿Qué pasa si se queda adentro? Por ejemplo, aquí. Pues obviamente entonces lo que tengo que hacer es prolongar el radio vector hasta que corte la circunferencia unidad y volver a hacer la misma construcción. Es decir, sobre esto no hay ningún problema. Lo que voy a conseguir es una biyección. Voy a llamarle con otra letra, por ejemplo, F, una biyección entre el conjunto de los complejos distintos de 0 y U. ¿Cómo? Pues mediante la asignación que he hecho aquí. Coges un complejo Z y entonces le asignas el U, que sabemos que es único, tal que Z es igual al módulo de Z por U. A continuación considerábamos ahora los pares ordenados de elementos de U, es decir, pares de la forma VU, donde tanto U como V eran elementos de U mayúscula, es decir, son complejos de módulo 1. Definimos una relación de equivalencia en este conjunto, de forma que dos pares ordenados estaban relacionados a través de esa relación de equivalencia si solo estos cocientes eran iguales, es decir, VU estaba relacionado con V', U', si solo si U partido V es igual a U' partido V'. Bien, a nivel gráfico esto lo ilustraba de la siguiente forma. Decía, bueno, pues si tenemos aquí estos dos elementos V y U y estos dos V', U' sobre la circunferencia unidad, pues lo que hacíamos era pensar que están en la misma clase de equivalencia los pares UV y, o mejor dicho, los pares VU y V'U', porque los cocientes daban igual, ¿vale? Eso intuitivamente me decía que tenían el mismo ángulo, pero lo vamos a ver con más detalle. Me interesaba sobre todo a este nivel encontrar un representante sencillo de las clases de equivalencia, es decir, las clases de equivalencia formada por este par era la misma que la clase de equivalencia formada por este otro, 1 y U partido V. Y claro, aquí estaba el kit de la cuestión, porque U partido V es el cociente de dos
complejos de módulo 1, por lo tanto tiene módulo 1. Y en realidad esto me permitía hacer una biyección entre el conjunto U2 con la clase de equivalencia, el conjunto cociente, y el conjunto de los complejos de módulo 1, ¿vale? Este conjunto decía que era el conjunto de los ángulos. Y decía lo siguiente: si tomo ahora un ángulo, es decir, una clase de equivalencia definida por un par de estos, pues me fijaba en la clase de equivalencia, que era la misma, con otro representante, 1, U partido V, y luego le hacía corresponder a U partido V, o a este par, mejor dicho, o a esta clase de equivalencia, U partido V. Quiero que penséis, es una clase de equivalencia que es la misma que esta, y a esta clase de equivalencia le hago corresponder un elemento. Entonces esta aplicación es una aplicación entre clases de equivalencia y elementos de U. Bien, pues eso era una biyección, ¿vale? Es muy fácil de verlo a nivel gráfico. Lo que quiero hacer es relativamente sencillo. En lugar de tomar, pues no sé, un par de esta forma, UV, pues lo que hago es tomar un par con la misma abertura, pero que sea 1, y aquí U partido V, que equivale a eso, puedo llamarle W, ¿vale? Es decir, esto es equivalente a esto en esa relación de equivalencia, y por lo tanto tomo este representante. Pero es que también sería equivalente a este otro, etcétera. Pero todos esos para mí serían el mismo a nivel de representante, que sería este de aquí, que es el que me interesa tener, porque así puedo encontrar esa biyección que busco. Vale, pues ahora lo que voy a hacer, y es lo que necesito para definir y demostrar la relación de los argumentos, argumento de producto igual a suma de argumentos, lo que necesito es definir una operación en el conjunto U2 con la relación de equivalencia, es decir, en el conjunto cociente. Recordemos, son clases de equivalencia de esta forma, ¿vale? Con pares ordenados de complejos de módulo 1. Bien, lo que voy a definir es una suma. Estos elementos los llamo ángulos. Recordad que los llamo ángulos. Alfa, beta, ¿vale? O sea que también puedo llamar alfa a una clase de equivalencia, beta a otra clase de equivalencia, y eso es lo que voy a hacer ahora, para definir, por ejemplo, la suma de dos ángulos. Bien, pues defino la suma de estos dos ángulos como la clase de equivalencia que determina el par V por V', U por U'. Lo primero que habría que probar aquí es que es independiente del representante, ¿no? Entonces, si tomáramos, por ejemplo, alfa como, pues no sé, V1, U1, y beta como V2, U2, es decir, otros representantes para las mismas clases de equivalencia. Entonces aquí alfa más beta tendría que ser pues V1 por V2, la clase de equivalencia determinada por ese par, V1, V2, U1, U2. Y tendremos que probar que es la misma que la determinada por este otro par. Vale, pues en principio, si este par y este determinan la misma clase de equivalencia, es que están relacionados. Por lo tanto, recordad, sería U partido V igual a U sub 1 partido V sub 1. Y en este otro caso, igual, con el de beta, ¿no? Es decir, U' partido V' sería igual a U2 partido V2. Claro, y veamos, si estos dos estuvieran relacionados, este y este, querría decir que U por U' partido V por V' tendría que dar lo mismo que U sub 1 por U sub 2 partido V1 por V2. Pero eso se ve trivialmente, porque si os dais cuenta, si multiplicamos este U partido V por este U' partido V', tenemos esto, que equivale a multiplicar este U1 partido V1 este U2 partido V2.
¿Lo veis? Me daría esta parte de aquí. Por tanto, sí, es independiente del representante. Se puede probar fácilmente que con esa operación, el conjunto de los ángulos, conjunto cociente que tengo aquí, voy a llamarle A, el conjunto de los ángulos, pues es un grupo abeliano. ¿Vale? Y a ver, por ejemplo, ¿cuál sería el elemento neutro? Por decir algo. Pues, por ejemplo, sería aquel ángulo que tuviera, pues, este representante, por ejemplo. ¿Vale? ¿Y eso por qué? Ahora lo veréis. Porque si tomara cualquier otro ángulo, por ejemplo, este otro, VU, y le sumara ese otro, 0, sería una clase de equivalencia determinada por, pues, V por 1, U por 1, U por 1, ¿no? Entonces sería la misma, VU, ¿vale? Y por tanto sería alfa. Vale, se puede probar fácilmente. Otra serie de cosas. Por ejemplo, ¿cuál sería el elemento inverso? Lo opuesto, en este caso. A ver, el menos alfa. Pues en este caso sería, por ejemplo, si consideramos que alfa es así, sería precisamente pues 1 partido V, 1 partido U. La clase determinada por esto, que siguen siendo, como ya sabéis, elementos de U, del conjunto de los complejos de módulo 1, porque sus inversos siguen siendo de módulo 1. Ahora lo probaré con más detalle. Entonces, sería alfa más este. Ya veréis que en realidad es muy fácil, porque la clase de equivalencia sería pues V por 1 partido V y U por 1 partido U, o sea, 1, 1, la correspondiente a 1, 1, que es el 0. Entonces este sería el opuesto, ¿vale? Bien, así se pueden ver muchos más detalles. Y lo importante es que ahora este conjunto, ese grupo abeliano como tal, es isomorfo al grupo multiplicativo de los complejos de módulo 1. Y eso es lo importante. Eso es lo importante para demostrar esa expresión de los argumentos. A ver, ¿por qué? Bien, pues recordad que lo que habíamos hecho antes era, pues tomábamos una clase de estas y le hacíamos corresponder un único elemento de U, pero eso lo hacíamos de la siguiente manera. Encontrábamos un representante de esta forma y entonces le hacíamos corresponder este otro que tenemos aquí. La aplicación esta era una biyección, pero es que ahora va a conservar las operaciones. ¿Y eso cómo lo sabemos? Muy fácil. Voy a hacer, por ejemplo, alfa, beta, para tener una notación un poquito más compacta y luego traducirlo a todo esto. Alfa, beta, ¿vale? Y lo que tengo que probar es que esta aplicación F, voy a llamarle F, de alfa más beta, lo que me va a dar es precisamente pues f de alfa por f de beta. Recordad que lo que tiene que conservar es la operación, pero la operación correspondiente. Por lo tanto, aquí hay una suma y lo que quiero decir es que la imagen de la suma ahora no es suma de imágenes, sino producto, puesto que aquí la operación que hay es producto. Bien, sea alfa la clase de equivalencia determinada por el par VU y sea beta la clase de equivalencia determinada por el par V'U'. Entonces, alfa más beta es la clase de equivalencia determinada por el par V por V', U por U'. Esa es la definición. A ver, la imagen. La imagen de alfa más beta se obtendría de la siguiente manera. Tendría que coger el par
que tengo aquí, VV', asignarle este otro 1, U por U' partido V por V', y luego elegir esta parte de aquí. Es decir, que sería U por U' partido V por V', que obviamente esto es un elemento de U, del grupo multiplicativo U, porque todos los elementos que aparecen aquí son complejos de módulo 1. A ver, f de alfa sería el mismo proceso. F de alfa tendría que coger alfa y asignarle el correspondiente representante para definir la misma clase de equivalencia, que sería S. El representante sería U partido V. ¿Lo veis? Y f de beta, por el mismo proceso, el representante asignado sería 1 U' partido V', pero bien, es en realidad la misma clase de equivalencia. Y la imagen sería U' partido V'. Como veis, es trivial que multiplicar esto por esto me da precisamente esto. Por lo tanto, f de alfa más beta es justamente f de alfa por f de beta. Bien, en este caso, no estoy probando la igualdad de los argumentos, sino la igualdad para los complejos de módulo 1, pero como es una biyección, puedo invertirla. ¿Qué significa que puedo invertirla? Vale, hemos trabajado partiendo de los ángulos para dar elementos del conjunto de los complejos de módulo 1, ¿no? Eso era f. A cada alfa le hacíamos corresponder un f de alfa con todo el procedimiento que hemos tomado aquí. Ahora la inversa, ¿qué es? Y hacerle corresponder un complejo de módulo 1, por ejemplo W, y hacerle corresponder una clase de equivalencia. ¿Y cuál sería la clase de equivalencia? Sería un ángulo, ¿no? Hacerle corresponder un ángulo. Ese ángulo, pues sería clase de equivalencia 1W. Es fácil, porque en realidad en este proceso, aunque yo estoy haciendo cocientes U' partido V', esto, si os dais cuenta, es un complejo de módulo 1, igual aquí también, otro complejo de módulo 1, U partido V. Siempre estoy trabajando de esa manera. Y de esa forma, aquí hay un producto y aquí hay una suma. Y f a la menos 1 de W, por ejemplo, por W', tendría que ser f a la menos 1 de W más f a la menos 1 de W'. Sería el isomorfismo invertido, ¿no? Que sigue siendo un isomorfismo, que ahora las operaciones se conservan de esta forma. Vale, pues esto es el argumento. El argumento de W por W', la clase de equivalencia, ¿vale? El argumento de la clase de equivalencia correspondiente al producto de estos dos complejos de módulo 1 es igual al argumento, a la clase de equivalencia de W, sumada a la clase de equivalencia de W', entendiendo la suma en la forma que la hemos definido antes, ¿vale? Bueno, obviamente eso es equivalente del todo a la expresión que he puesto aquí al principio. Z1 por Z2, pero ahora estoy usando pues V doble y W suprima, pero es lo mismo. Y esto es una igualdad conjuntista. ¿Por qué lo digo? Porque esto es un conjunto, esto es otro conjunto también. La definición son definiciones de conjuntos, no es un elemento en concreto, ¿vale? Bien, con esto termino.